Mm, ¿Es esa la pantalla? Creo que las personas en línea pueden ver. Bueno, mientras mis compañeros nos ayudan con la parte técnica, les presento a la doctora Daniela Galarraga Espinosa. Tiene un pregrado en física en la Universidad de París, Saclay, maestría en cosmología en la Universidad de París, Saclay, doctorado en astrofísica en el Instituto de Astrofísica Espacial IAS de la Universidad de París, Saclay, y es actualmente investigadora postdoctoral en el Instituto Max Planck de Astrofísica en Alemania. La doctora Galarraga Espinosa abordará el tema de filamentos cósmicos de la estructura a gran escala a la evolución de las galaxias. Sin más preámbulos, le doy paso a la doctora Daniela Galarraga Espinosa. Le agradecemos sinceramente su participación en esta novena Escuela Ecuatoriana de Astrofísica y Astronomía. Listo, muchas gracias por la presentación. No sé si ya me pueden ver todos en la sala. ¿Me pueden confirmar? Yo sé que la gente en línea sí me puede ver. En la sala también te podemos ver. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por la introducción y por la invitación a ser parte de esta escuela. Este es mi segundo año aquí exponiendo. Y por segundo año en línea, lamentablemente no pude viajar a Quito para estar presente, pero espero sea una próxima vez. Yo les quiero hablar un poco de mi tema de investigación, que es sobre la estructura a gran escala del universo. Entonces, el doctor Jonathan Quiroga nos hizo una excelente exposición sobre objetos astronómicos a menor escala. Y yo les quiero hablar ahora, imagínense, vamos a tomar un avión o no sé, una nave espacial y nos irnos súper lejos de la Tierra y vamos a ir a un viaje en las escalas más grandes. Entonces, este es mi plan de la charla. Primero les quiero presentar la estructura a gran escala y luego voy a hacer una relación entre los filamentos a gran escala del universo y la evolución de las galaxias, o sea, a menores escalas, más pequeños. Empezamos. Entonces, cuando yo digo la estructura a gran escala, me refiero a esto. En esta imagen vemos es una imagen de un mapeo de galaxias, Galaxy Survey en inglés. Es 10S, que esto fue hecho más o menos en el año 2012. Y en esta imagen lo que pueden ver es cada punto representa la posición de una galaxia. Y se puede ver claramente que las galaxias no están distribuidas de forma homogénea o de forma súper aleatoria en el universo. Lo que vemos son estructuras un poco filamentarias que conectan estructuras un poco más densas y grandes vacíos de galaxias, como se puede ver aquí en estas partes oscuras. Esto es lo que llamo la estructura a gran escala. Esta estructura a gran escala fue descubierta en el año 86, o sea, es relativamente reciente. Y este es el artículo, el paper, que dice, que expone la estructura a gran escala por primera vez. Este artículo fue escrito por la astrofísica Valérie Delabarre. Pueden ver aquí una foto de ella. Y en el abstract ella dice que, bueno, hicieron un estudio del mapeo de galaxias alrededor del cúmulo de galaxia Coma y se dieron cuenta que muchas cosas están muy extrañas, muy raras, y que las galaxias aparecen estando en superficies de estructuras parecidas a burbujas. Y esta fue la imagen que presentaron en ese paper. Yo veo una especie de rana ahí, no sé ustedes lo que ven, pero esta fue, digamos, la primera vez que los astrofísicos se dieron cuenta que las galaxias no estaban distribuidas de forma aleatoria. Hay una estructura.
Entonces, esto fue un gran cambio de paradigma, porque, porque pasamos de pensar que las galaxias estaban distribuidas uniformemente a darnos cuenta que no es así. Y bueno, fue como una especie de revolución en la cosmología, porque desde esa fecha la gente empezó a decir, bueno, ¿y ahora cómo podemos explicar esta distribución de la materia en las escalas más grandes del universo? Eh, Esto fue logrado por Born, Kaufman y Bogosian, estos tres señores que están aquí, en 10 años más tarde, en el año 96. Ellos publicaron este paper que se llama Cómo los filamentos están eh, formando la red cósmica, en inglés de Cosmic Web. Y ellos hicieron simulaciones numéricas en la cual lograron reproducir esta estructura que se veía en el papel observacional de Valéry Delaparrone. Entonces ellos dijeron que la red cósmica, está en realidad presente en forma embrionaria en el patrón de sobredensidad de las fluctuaciones iniciales con dinámica no lineal, solo afinando la imagen. Bueno, les voy a explicar qué significa esto en la siguiente diapositiva. Pero quiero decirles que estas personas siguen todavía vivas y ellos se hacen llamar los padres de la red cósmica. Bueno, ¿qué significa todo esto? Aquí les presento rápidamente la teoría de formación de esta estructura. ¿Por qué las galaxias se juntan de esta forma y no están simplemente distribuidas de razón aleatoria, de manera aleatoria en el universo? Y todo empieza desde el instante, el universo desde el instante más inicial del universo. Supongo que están familiarizados con la radiación de fondo cósmico microondas que ven aquí. En esta radiación, en esta imagen, por ejemplo, del satélite Planck, vemos estos contrastes de temperatura que se pueden traducir en contrastes de densidad. Quiere decir que hay fluctuaciones iniciales de la densidad. Y lo que pasa es que estas fluctuaciones iniciales, que eran muy pequeñas en esta época muy temprana del universo, se fueron ampliando con el tiempo y hubo un colapso gravitacional. Entonces, imagínense que se creaban pozos de gravedad en el cual cada vez la materia va acumulándose alrededor y se crean estructuras que son más densas y estructuras que son menos densas, como se ven aquí digamos, en el resultado final de lo que sería hoy. Entonces, esta es la teoría de la formación de la estructura a gran escala. Si puedo resumir todo eso en una línea, se forma por amplificación gravitacional de las pequeñas fluctuaciones iniciales del campo de densidad. Y es importante saber que la distribución de la materia a estas escalas es una predicción del modelo actual de cosmología. Entonces, hay actualmente investigadores que están intentando entender mejor la distribución de la materia a estas escalas para intentar encontrar los valores de los parámetros del modelo cosmológico. Sé que van a tener una charla sobre el modelo Lambda-CDM, entonces no voy a explicarle de eso hoy. Listo. Entonces, eso fue, digamos, en los 90. Ya tenemos una teoría que nos explica por qué tenemos esta distribución de las galaxias a gran escala. Y más recientemente, en el año 2005, pasó algo igual revolucionario con la simulación Millennium, que fue una simulación del universo, digamos, del universo a gran escala. Y en esta imagen que pueden ver aquí, tenemos en azul resultados de observaciones. Estas son galaxias verdaderas
Y en rojo tenemos resultados de la simulación Millennium. Y yo me acuerdo cuando estaba estudiando mi masterado, mi profesor nos puso, bueno, adivinen cuál es cuál. Una es una simulación, la otra son observaciones reales. Y bueno, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo no pude distinguir cuál es la verdad. Entonces, esto nos muestra que tenemos la capacidad y el entendimiento suficiente, la comprensión suficiente para poder explicar desde el estado cero del universo la evolución hasta el estado actual, hasta la formación de las escalas más grandes de la red cósmica. Y desde entonces han habido muchísimas otras simulaciones que también investigan la distribución de la materia a estas escalas. Ellas son, por ejemplo, Eagle, Illustris TNG, Magneticum, Sigma, Flamingo y ahora Millennium TNG. Bueno, es un campo que está floreciendo muy rápidamente. Ahora les quiero explicar un poquito cuáles son las propiedades de esta red cósmica. Les expliqué la historia, vamos a ver las propiedades. En esta imagen pueden ver una pequeña parte de la simulación Illustris TNG. Cada punto aquí, cada punto negro representa la posición de una galaxia y pueden ver que tenemos diferentes estructuras. Primeramente están los vacíos cósmicos en verde, entonces son estructuras literalmente vacías donde hay muy pocas galaxias y estos vacíos se hacen todavía más vacíos debido a las fuerzas de gravedad, porque la gravedad eh, hace que haya un flujo de materia desde las zonas menos densas hasta las zonas más densas. Entonces la materia fluye de los vacíos a las murallas. En esta imagen no pueden ver claramente las murallas en amarillo, porque bueno, es una imagen en 2D, las murallas las veríamos en 3D, como pueden ver aquí en este cubo más pequeño. Luego, cuando la materia está en las murallas, fluye, es como fluye en las murallas para irse hacia los filamentos. Los filamentos están en la intersección de dos murallas y después la materia va desde los filamentos hacia los cúmulos, como digamos, como un sorbete, como una autopista entre dos ciudades muy grandes, que se llaman los cúmulos, las ciudades. Todo eso gracias a las fuerzas de gravedad. Y recientemente, Punia Gana Yishavena, una estudiante postdoctoral actualmente en Technion, en Israel, publicó este paper en donde ella logró determinar cuál es la fracción de volumen y en masa que ocupan las diferentes estructuras de la red cósmica. Entonces, podemos ver aquí en este primer diagrama que casi la totalidad del volumen del universo está ocupada por los vacíos. Los vacíos son más o menos del 76% del universo en volumen. Luego tenemos las murallas, un poco de filamentos y los cúmulos. Los cúmulos son tan densos, tan pequeños, tan densos que casi no ocupan ningún volumen en fracción del universo. Si vemos en cambio a la distribución de masa, es claro que los filamentos cósmicos contienen casi la mitad de la masa de nuestro universo, que sea masa de materia oscura, de gas o de estrellas. Y eso nos hace entender muy claramente que si queremos entender la materia, cómo está distribuida la materia en nuestro universo, tenemos que entender los filamentos cósmicos, las propiedades, la distribución de los filamentos, la longitud de los filamentos. Bueno, volviendo a la materia en la red cósmica, aquí pueden ver la distribución de las galaxias, como uno vería en las observaciones.
Pero esto es una imagen de simulación, y en la simulación tenemos acceso no solo a lo que se vería en observaciones, pero también a la materia oscura. Entonces, esto es lo que se vería si es que nuestros ojos o nuestros satélites pudieran ver la materia oscura. Voy a hacer antes y después para que vean la diferencia. Entonces, ustedes pueden ver claramente que la distribución de galaxias nos da una idea de cómo es la distribución general de la materia a estas escalas, pero perdemos muchos detalles, por ejemplo, estos pequeños filamentos que están aquí en los vacíos que no se ven cuando solo observamos las galaxias. Y esto se puede entender gracias igual a la teoría del modelo Lambda-CDM, en la que tenemos la materia oscura, por un lado, eh, es la responsable de la formación de estructuras, como les expliqué previamente. Tenemos esta formación por amplificación de fluctuaciones iniciales del campo de densidad, eso es lo que les dije antes, y eso forma la red cósmica. Imagínense que tenemos como un esqueleto de materia oscura. Y luego tenemos los bariones, la materia ordinaria, el gas, las galaxias, que interactúan con gravedad y caen en el pozo de materia oscura, en los pozos de gravedad. Y, y eso se puede ver muy bien en esta imagen aquí. Y obviamente las galaxias y el gas se puede observar directamente. Listo, ahora les quiero explicar un poco sobre por qué es importante estudiar los filamentos cósmicos. Ahora que ya entendemos la red cósmica, por qué la red cósmica habrá filamentos cósmicos. Esta es la motivación. Como ya les expliqué, las simulaciones numéricas nos muestran que los filamentos cósmicos contienen más o menos la mitad de la masa del universo. Un poco más de la mitad en materia oscura, pero bueno, no sabemos actualmente qué es la materia oscura. Es un campo de investigación muy grande. Mucha gente está intentando descubrir qué tipo de materia es esto, qué necesitamos dentro de nuestro modelo de cosmología. Los filamentos igual contienen casi 82% de las estrellas. Estas estrellas están en las galaxias y podemos observar fácilmente las galaxias. Entonces, esto no es un problema. Y tenemos igual los filamentos que contienen el 48% de gas. El problema es que este gas no lo hemos observado todavía. Entonces, este resultado de simulación numérica no puede ser todavía corroborado con observaciones. Y esto es lo que nos hace, lo que la gente llama el paradigma o el problema de la materia perdida, o en inglés, the missing baryon problem. Entonces, durante mi PhD, mi trabajo fue estudiar las propiedades de los filamentos cósmicos en las simulaciones hidrodinámicas para poder explicar un poco más, entender cuáles son las propiedades de este gas y intentar verlo en futuras observaciones. Eso es lo que hice en este equipo, Biopic, que es un equipo fue financiado por la Unión Europea. Y si les da curiosidad entender más sobre el missing baryons o el problema de la materia oscura, les recomiendo que vayan a ver esta página web donde están todos los resultados del equipo y algunos resultados míos también. Y ahora les voy a explicar muy en resumen qué es lo que hicimos. El paso 1 fue detectar el esqueleto cósmico. Esta detección la hicimos usando un código adaptado para la detección de filamentos en base de la distribución de las galaxias. Como les expliqué previamente, las galaxias nos dan una idea de dónde están los filamentos, si se acuerdan, el antes y el después con galaxias y materia oscura. Entonces,
con eso pudimos pasar de la distribución de galaxias como está mostrada en la parte izquierda de este plot a la parte derecha, donde en negro están las posiciones de los filamentos cósmicos en la simulación. Y el paso 2 fue, una vez que tenemos la localización de estos filamentos cósmicos, podemos ver cuáles son las propiedades del gas alrededor de ellos. Y ustedes tienen que saber que, bueno, el gas, hay muchos tipos de gas, gas frío, gas caliente, gas denso, gas menos denso, y nos dimos cuenta que el gas alrededor de los filamentos está en una forma de gas que tiene, pueden ver aquí en este diagrama de temperatura-densidad, es lo que se llama el WIM, que es el Warm Hot Intergalactic Medium. Es un gas tibio, de poca densidad. Es muy difícil de observar con nuestras misiones actuales. Las misiones que tenemos actualmente captan el señal de gas que es más caliente o que es más denso. Entonces, cuando nosotros apuntamos al cielo o un satélite que ya está en el cielo nos manda datos, este gas está invisible porque estas misiones son sensibles a otro tipo de emisión. Como les explicó Jonathan, la luz tiene diferentes frecuencias y este gas, bueno, emite una frecuencia que por el momento no podemos captar específicamente. Y es por eso que no lo vemos. Entonces, por eso que llamamos la materia perdida. Pero está ahí. Las simulaciones dicen que está ahí, que está alrededor de los filamentos cósmicos, pero todavía no lo vemos. Sin embargo, han habido algunos intentos para encontrar esta materia perdida usando mayoritariamente técnicas de stacking. El stacking es cuando ustedes, como stack significa poner uno encima del otro en inglés, y el stacking en este contexto significa hacer un estudio estadístico con muchos filamentos cósmicos detectados en observaciones a partir de la distribución de galaxias y hacer un promedio de la emisión en rayos X, por ejemplo, o usando el efecto Sunay-Selldovich, que es otro tipo de emisión, que puede ayudarnos a captar específicamente este gas, el WIM, el gas difuso y tibio. Entonces, estos resultados se focalizaron, por ejemplo, en la emisión entre dos galaxias muy masivas. Entonces, les voy a explicar solo uno de estos resultados. Si están interesados, pueden ir a ver estas referencias o escribirme un mail, contactarme y podemos charlar. Voy a explicarles el primero de Tanimura, mi colaborador, Hideki Tanimura. Entonces, Hideki lo que hizo fue en el cielo identificar pares de galaxias de cierto tipo de galaxias masivas y hizo un estudio estadístico y como les puso estas galaxias más masivas que las otras usando el señal la carta del señal SZ, y lo que encontró fue un residuo de señal, o sea, una prueba de que el gas tibio está ahí entre las dos galaxias. O sea, imagínense como un filamento corto que tiene un poquito de gas hacia alrededor. Entonces, eso fue una prueba indirecta bueno, podemos ver la materia perdida. Pero en el futuro habrá nuevos experimentos. Entonces yo digo, hay esperanza para encontrar esta materia perdida con otros instrumentos en rayos X y captando el efecto SZ en Science Observatory.
Entonces, la idea sería observar los filamentos cósmicos en estas frecuencias, cuantificar la masa de gas alrededor de los filamentos y luego decir, bueno, ya hemos detectado el material perdido. Esta diapositiva la tomé de mi presentación del año pasado y bueno, cuando estaba preparando esta presentación me di cuenta que no ha habido mucho avance en esto porque hay muchos problemas actualmente. Y Rosita, que es un satélite de rayos X, lamentablemente está suspendido actualmente, no terminó su escaneo del cielo. Esto fue porque Rosita es una colaboración entre Rusia y Alemania y fue cancelada definitivamente por la guerra en Ucrania. Luego tenemos Athena, que fue otra misión, que es otra misión que se estaba preparando en la Agencia Espacial Europea, pero ahora están replaneándola, están redefiniendo la misión por problemas de financiamiento. Entonces no sabemos mucho si va a pasar, si se va a volar esa misión. Y bueno, la esperanza actualmente está en Simon's Observatory, que está actualmente siendo construida en el desierto de Atacama, en Chile. Bueno, ahora ya les expliqué lo que era la estructura a gran escala y la importancia de los filamentos cósmicos. Y vamos a pasar a la segunda parte de la charla, que es sobre cómo los filamentos cósmicos están ligados a la evolución de las galaxias. O sea, vamos a hacer un zoom a las escalas un poco más pequeñas. Sí, entonces en el universo tenemos filamentos de diferentes escalas. Como ya les expliqué, tenemos la red cósmica con aquí, por ejemplo, en morado los filamentos de la red cósmica, los filamentos cósmicos. Pero sabemos que las galaxias viven en la red cósmica. Y estas galaxias tienen comportamientos y tienen físicas propias de sus escalas más pequeñas. Por ejemplo, estas galaxias aquí, si hacemos un zoom en esta galaxia, adentro del cuadro negro, podemos entender que lo que pasa alrededor de la galaxia es muy complicado. Es lo que se llama el medio circungaláctico o CGM, Circumgalactic Medium en inglés. Y bueno, lo que pasa es que aquí al centro de la galaxia seguramente hay un agujero negro, como les explicó Jonathan. Este agujero negro a veces se forma AGN, Active Galactic Nuclei, que emite radiación, puede emitir gas caliente. Este gas se mezcla con el gas alrededor de la galaxia. Es un lugar muy complejo donde hay muchos procesos físicos relacionados con el gas, con la mezcla de gas de diferentes fases, de diferentes temperaturas, densidades. Pero en lo que yo me quiero concentrar es en estos flujos de gas azul, que es estas flechas blancas que pueden ver aquí. Esto es muy importante en el contexto de la evolución de una galaxia, porque esto es como la gasolina de la galaxia. Es la gasolina que le permite a la galaxia formar estrellas. Esto es lo que llamamos the cold streams, los streams fríos. La galaxia necesita estos cold streams para formar estrellas. Estos cold streams transportan el gas denso y frío. Y bueno, esto es algo que sabemos desde hace mucho tiempo. Pueden ver aquí todas estas referencias de todas estas personas que han estudiado y que han puesto en evidencia la necesidad de tener esta creación de materia hacia la galaxia. Entonces, lo que estamos viendo es que la evolución de las galaxias es en realidad un problema multiescala. Porque esta imagen de la galaxia con su medio circungaláctico está adentro
de la red cósmica. Eso significa que la galaxia puede estar en un filamento cósmico, puede estar en un vacío, puede estar en una muralla o en un cúmulo. Entonces, el problema que tenemos que entender mejor es cuál es la interacción entre la red cósmica, las escalas del megaparsec, que es muy grande, y el medio circungaláctico, la escala del kiloparsec, o sea, 1000 veces, escalas mil veces menores que las escalas de la red cósmica. ¿Y cuáles son los impactos de estas interacciones en la formación estelar de las galaxias, en las propiedades de las galaxias? Eso es lo que hicimos recientemente con investigadores del Max Planck Institute de Astrofísica aquí en Múnich, en Alemania. Presentamos este estudio llamado Flows Around Galaxies, en los cuales usando una simulación numérica de alta resolución, estudiamos más o menos 3000 galaxias en esta simulación y detectamos estos streams, estos filamentos a pequeña escala, los filamentos de gasolina, les podemos llamar. Los detectamos y estudiamos cómo la conectividad de la galaxia a los streams, o sea, el número de filamentos que cruzan el radio virial del halo de la galaxia, como pueden ver en esta imagen, cómo la conectividad afecta, varía en función de dónde está la galaxia en la red cósmica, si está en un filamento, si está en un cúmulo, y cómo esto afecta a la formación estelar. Entonces, los resultados sobre el impacto en la formación estelar que encontramos fue que hay una segregación entre las galaxias de baja masa y las galaxias masivas. Las galaxias de baja masa tienen un incremento de formación estelar con la conectividad, especialmente las galaxias viviendo en filamentos cósmicos. Y las galaxias más masivas no tienen ninguna tendencia con conectividad. Y actualmente estamos trabajando en la detección de estos filamentos y de estos resultados en observaciones. Pero déjenme primero explicarles qué significa lo que les estoy diciendo. Las galaxias poco masivas que tienen conectividad alta, aquí en estos diagramas pueden ver una galaxia de conectividad cero, pueden ver claramente la galaxia en rojo. Los streams están en azul, bueno, la galaxia no está conectada a estos streams, conectividad cero. En el segundo panel, la galaxia tiene conectividad de 2, ven que la galaxia tiene 2 conexiones y aquí tiene la galaxia 3 conexiones. Bueno, las galaxias de poca masa, con muchas conexiones, pueden tener acreción de más gas frío y denso con respecto a las galaxias menos conectadas. Eso significa que simplemente tienen un flujo mayor de gasolina. Si tienes mayor gasolina, puedes tener más estrellas. Pero en cambio, las galaxias de mayor masa no encontramos ninguna tendencia con la conectividad. O sea, si la galaxia está conectada con 0 streams o con 3 streams, la formación estelar no es mayor, no cambia. Eso nos muestra que seguramente estas galaxias tienen otros modos de acreción que son más eficientes que el flujo de gas frío y denso a través de los streams. Y terceramente, lo que aprendimos haciendo este estudio es sobre la importancia de los reservorios de materia a gran escala. Significa la importancia de en dónde estás en la red cósmica. La posición en la red cósmica cuenta, porque detectamos un boost de la formación estelar, sobre todo en las galaxias que se encuentran en los filamentos cósmicos. Una galaxia de conectividad 3 en un filamento cósmico va a formar más estrellas que una galaxia de misma masa y de misma conectividad en un lugar donde hay menos materia, por ejemplo en un vacío o en una muralla. Bueno, esas son mis conclusiones por hoy. La red cósmica es un campo de investigación reciente
es tan reciente que todavía no entendemos muy bien. En las conferencias de las que voy, seguimos debatiendo, intentando ponernos todos de acuerdo sobre la definición de los filamentos cósmicos. Pero la red cósmica es un campo en expansión, porque, bueno, van a ver y hay ya muchos nuevos mapeos de galaxias, desde Euclid, PFS y otros experimentos que quieren hacer este mapeo de las galaxias y entender mejor la red cósmica. En lo que concierne a los filamentos cósmicos, quiero que entiendan que es importante entenderlos y lograr observar el gas difuso alrededor de los filamentos cósmicos para poder entender mejor este problema de la materia perdida. Hay actualmente altas expectativas en los futuros experimentos de rayos X y SZ, porque se cree que ellos nos pueden decir, ya, por fin vamos a observar esta materia. Y en lo que concierne a la evolución de galaxias, las galaxias habitan la red cósmica, es algo que no tenemos que olvidarnos. Hay una interacción entre diferentes escalas, siempre es un problema multiescala. Les presento un ejemplo. Hay muchos ejemplos que nos muestran cómo el entorno a gran escala afecta las propiedades de las galaxias. Entonces, es algo que no hay que perder en mente. Y antes de terminar, quiero hablar sobre algo que es muy importante para mí. Yo hago mucho trabajo de divulgación científica y bueno, he estado en muchas conferencias, en colaboraciones, y me doy cuenta, hablando y con mi experiencia personal, que la realidad en ciencias es que hay una gran disparidad en ciencias. Las ciencias exactas es un lugar en donde las minorías no están bien representadas. Las minorías mujeres, miembros de las comunidades LGBTI+, o miembros de diferentes etnias, de diferentes orígenes culturales. Y quiero terminar con un mensaje tanto a las minorías como a los miembros de comunidades privilegiadas. Para las minorías, si ustedes se sienten identificados como una minoría, entonces el mensaje que les tendría que decir y que quiero que se les quede en la cabeza es que no deberían tener autocensura. Eso es algo muy, muy, muy peligroso. Ser autocensura, hay que darse los medios para alcanzar los objetivos y saber que uno puede ser agente y un ejemplo de cambio. Para las comunidades privilegiadas, que seguramente no eligieron el privilegio, nadie, bueno, a las comunidades privilegiadas, desearía que haya un esfuerzo en educación a través de diálogo con miembros de las comunidades menos privilegiados, conversar con compañeros. Hay muchos recursos en línea, muchos libros que hablan sobre estos tipos de problemas, en YouTube, por ejemplo, y quisiera que la gente use el privilegio o el poder para ser mediadores de cambio, para llegar a una realidad en ciencias más inclusiva y donde todo el mundo tenga una voz y un poder, se sienta bien. Y eso es todo lo que tengo que decir por hoy. Muchas gracias. Y ahora es nuestro momento para preguntas. Por favor, levanten la mano los que deseen preguntar. Una pregunta. Los supercúmulos de galaxias convergen o cuando se convergen de algún otro punto, se mantienen estáticas y es donde las galaxias a través de los filamentos y las estrellas van convergiendo, por decirlo así. Gracias.
Perdón, no pude, no, se cortó muchísimo la conexión. No sé si alguien puede repetir la pregunta. Sí. Eh, pero si es que estos supercúmulos de galaxias, si supercúmulos de galaxias, según el modelo podría converger a algún otro punto, o si son pueden ser estáticos y solo son hacia donde las demás galaxias transitan a través de los filamentos de las nubes. Gracias. Sí, bueno, los cúmulos de galaxias, dentro de la teoría de la red cósmica, los cúmulos de galaxias es como el estado final del colapso. Es un estado en el que la materia está colapsando en todas las direcciones. Entonces, estos cúmulos de galaxias eh, van a seguir creciendo, digamos, y igual seguir colapsando. Eso es como sería la evolución de los cúmulos de galaxias. Creciendo gracias a la creación de materia o de galaxias de gas a través de los filamentos. También actualmente se está intentando entender mejor si toda la materia está siendo acretada a través de filamentos cósmicos, o sea, la intersección del filamento es donde está el cúmulo, ¿verdad? Si todo va por los filamentos, o sea, hay materia también que cae de forma isotrópica, que no proviene del filamento. Y se piensa que esto daría una especie de diferencia en las propiedades, por ejemplo, de una galaxia que viene desde un lugar menos denso que el filamento y que va hacia el cúmulo. Buenos días. Muchas gracias por la exposición. Fue demasiado detallado. Muchas gracias por los detalles en la exposición. Tenía una pregunta. En la exposición había conceptos como que de grandes cúmulos. Entonces, estos grandes cúmulos de galaxias a las que como que se van atrayendo toda la materia, vendrían a venir siendo como que un concepto como que de un gran atractor. Sí, sí, exactamente. En el universo hay supercúmulos de galaxias que son cúmulos que contienen, perdón, supercúmulos que contienen cúmulos. Un cúmulo normal tiene galaxias, estos contienen cúmulos. Entonces, claro, se puede. Es algo muy reciente que se está intentando investigar. Por ejemplo, en las simulaciones numéricas es muy difícil producir un supercúmulo porque se necesitan eh, volúmenes de simulación extremadamente grandes y tiempos de cálculo extremadamente largos y costosos, obviamente. Entonces, no, es una pregunta muy buena que está en investigación. Eso es todo lo que puedo decir actualmente. Muchísimas gracias. También tenemos preguntas de Cisco. Daniel nos pregunta, ¿cómo se ha llegado a comprender la red cósmica a través de la observación y la investigación? Eh, el entendimiento de la red cósmica a través de la observación. Yo creo que todo empezó desde la observación. La primera observación en donde las galaxias estaban distribuidas en esta forma muy particular fue como bueno, tenemos que entender esto. Y una vez que entendimos, no creo que haya habido mucho progreso en la red cósmica observacional. Obviamente hay muchos grupos que han podido detectar filamentos en diferentes catálogos de galaxias y que han podido investigar, por ejemplo, las propiedades de las galaxias en los filamentos con respecto a las propiedades de las galaxias en los vacíos o en los cúmulos, pero eso es un estudio que, en mi opinión, es más de evolución de galaxias. Si nos concentramos en la red cósmica y en las propiedades de la red cósmica,
Actualmente con las observaciones que tenemos no es muy fácil, digamos, tener un avance del conocimiento, por eso estamos esperando futuras misiones. Lo que se hace muchísimo actualmente es usar simulaciones numéricas, y eso es lo que hice durante mi tesis doctoral. Y una vez que el resultado de simulación numérica está ahí, o por ejemplo que el gas en los filamentos ya sabemos que tiene tal tipo de temperatura o tales propiedades, o que sabemos que los filamentos se expanden o se contraen eh, a diferentes velocidades, cosas así. Eh, estamos esperando Euclid, por ejemplo, y poder analizar todos estos datos que nos van a llegar muy recientemente. Creo que las primeras imágenes de Euclid, satélite que se envió hace un mes, creo que se pusieron en línea ayer. Entonces, si quieren ver qué va a ser el futuro de los estudios de la red cósmica, pueden buscar en Google Euclid, primeras imágenes, y seguramente van a ver. No es nada extraordinario por el momento, pero es muy prometedor. Buenos días, bueno, gracias por la exposición. Mi pregunta es que, bueno, si se sigue incrementando el vacío y si es que todos los filamentos llegan a empiezan directamente a un cúmulo, ¿qué pasa en un futuro? Se tiene una expectativa de que todo colapse en un solo lugar, y entonces, ¿qué pasará? ¿Quedará solamente vacío y en el centro, pues, todo lo que se ha acumulado durante miles de años? Sí, excelente pregunta. No creo que sea solo un vacío y un cúmulo. Seguramente ciertas cosas o sea, si tenemos, no sé, 1000 cúmulos en cierta fracción del universo, estos 1000 cúmulos van a seguir creciendo, y uno le va a comer al otro y otro le va a comer. Entonces yo me imagino que, bueno, igualmente esto es algo que no se sabe todavía, y lo que estoy diciendo es mi intuición personal. Pero podrías tú en algún futuro entrar a estudiar la red cósmica y hacer este tipo de investigación. Entonces, lo que quiero decir es que yo me imagino que en el futuro lo que va a pasar es que vamos a tener supercúmulos de galaxias eh, que están muy lejos los unos de los otros, con vacíos muy pronunciados, como universos muy distanciados los unos de los otros. Gracias, Daniela. Uriel, desde Cisco, nos pregunta: ¿los filamentos cósmicos forman la red cósmica solamente esto se encuentra solamente en el universo observable? Eh, Bueno, pues sí, por el momento la información a la que podemos acceder es la información que está en el universo observable. El universo observable no es nada más que el universo al cual podemos acceder, dando por hecho que la luz viaja a una velocidad límite. Sí, eso. Otra pregunta: ¿hay forma observacional de comprobar la conectividad de una red cósmica? Sí, claramente es algo que la conectividad de la red cósmica, o sea, cuántos filamentos cósmicos están conectados a un cúmulo de galaxias, eso sería la conectividad de la red cósmica. También a la conectividad de una galaxia, que es cuántos filamentos de menor escala, de la escala del kiloparsec, que están conectados a una galaxia. Bueno, eso es otra cosa. Volviendo a la conectividad cósmica, sí, se está yo estoy actualmente trabajando en esto con unas colaboradoras en Francia, y estamos usando los datos de la misión DES, para ver cómo la conectividad varió en función del tiempo. Y esto se sabe, la teoría predice que es
es una prueba de igual del modelo Lambda CDM, el modelo actual de la cosmología. Muchas gracias, Daniela, por tu presentación. Ha sido un placer tenerte en esta novena escuela. Sí, el placer es todo mío y espero que sigan aprendiendo